Sesión 4. Estrategias para el trabajo en el aula. Actividad 1. Fortaleciendo la autonomía. Revisa en el siguiente video la educación más allá del aula. Autonomía en la enseñanza y en el aprendizaje, estrategias prácticas. Con base en la información de los fragmentos del video, reflexionen sobre las siguientes preguntas y registren las palabras clave, que les permitan visualizar los aspectos que como colectivo consideran más relevantes. ¿Cómo han trabajado con la familia para impulsar la autonomía en las alumnas y los alumnos? A partir del trabajo a distancia, ¿qué estrategias implementaron para el fortalecimiento de la autonomía? ¿Qué grado de autonomía perciben en sus estudiantes? ¿Cómo lo identifican? ¿Qué acciones podemos realizar para favorecer la autonomía? Disponible. Un camino, así como Alicia en el País de las Maravillas, es buscar un camino que te vaya a llevar al mundo de ellos. No es que tú los vas a traer al mundo del adulto, no, ahí estamos equivocándonos. Es ingresar al mundo de ellos, a la libertad de ellos, a lo que escogen ellos. Entonces, de tal manera que tú cuando te involucras a su mundo, ellos te dejan ser partícipe de su mundo. Entonces tú ya no tienes por qué romper barreras, ahí ya no tienes por qué crear reglas. El error pienso que es que cuando el docente quiere crear reglas, quiere imponer situaciones, quiere proponer conocimientos, quiere proponer un sistema educativo, entonces ahí viene el problema, no, el niño, tienes que entrar al mundo del niño, trabajar con su autonomía, pero a partir de su mundo, de su magia, de su, como dicen los niños, ¿no? Profesora, qué súper, porque tú me entiendes. Eso es lo que queremos como docentes, entrar en ellos y lograr que ellos sean los que decidan, no el docente. El día que el niño se da cuenta que es capaz de decidir, tomar sus propias decisiones, hacer sus propios trabajos, entonces hemos logrado lo que tanto queremos los docentes, ¿no? Su autonomía. Ahora, Pablo, ¿cómo precisamente evaluar esta autonomía? ¿Hay manera de evaluar esta capacidad? ¿Cómo haces tú, por ejemplo, ¿no? para tomar eso? El currículum nos ofrece esta competencia de gestión a su aprendizaje de manera autónoma, donde nosotros podemos ir viendo ahí cómo él va regulando su aprendizaje, ¿no? Cómo él va construyendo una serie de herramientas que le permiten, por ejemplo, organizar su tiempo de estudios, por ejemplo, saber a qué cosas darle prioridad, generar un método de estudio, ¿no? Y ahora más que nunca es súper importante, porque el gran problema que afrontamos es que, lo primero es que muchos de nuestros adolescentes pensaron que al comienzo esto iba a ser solamente 2 semanas, iba a ser un aislamiento corto, entonces muchos como que dijeron, bueno, ya no hago nada, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo y se dieron las cosas, como, bueno, ya todos conocemos, pues han tenido que empezar a tomar las riendas del asunto. Entonces ellos han tenido que ir generando una serie de estrategias, ¿no? Te comentaba hace un momento, ¿no? De repente métodos, hábitos, un horario, pero en definitiva ellos han tenido que tomar las riendas y definitivamente creo que esta ha sido una oportunidad interesante para construir esa autonomía, porque incluso los chicos que tenían problemas para hacer las cosas ya han tenido que cambiar, ¿no? Cambiar su forma de trabajo, cambiar el no entiendo, profesor, porque ahora tienen que ver la forma de entender las cosas, no de forma sincrónica o asincrónica. Aquí tú ya has ido entrando al tema del contexto en el que estamos, ¿no? Que es un contexto inédito, un contexto especial, y yo voy leyendo un poco los comentarios que nos van dejando los colegas, aunque les repito, al final va a haber un momento para las preguntas. Igual hay cosas por ahí que me parecen interesantes y que sí servirían para aclarar, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de desarrollar la autonomía, no nos estamos refiriendo solo a la escuela. El hogar es un espacio donde también se desarrolla autonomía, ¿no? Ahí quería entrar a un segundo eje y tiene que ver con el rol del docente, del que ya hemos empezado a hablar, y el rol de los padres y madres, o sea, el rol en el hogar. ¿Qué cosa piensa Juana, por ejemplo, con los más pequeños? ¿Cómo generar desde el hogar esta autonomía? Si bien es cierto, esta situación de la pandemia, que es algo global, nos ha dado un giro de 180, no, 360 grados, ¿no? A todo este sistema en que estamos acostumbrados, si bien antes en el aula, ¿no? Había la presencia del docente, estaba con los niños en el aula, en ese espacio,
que llamamos el aula, las cuatro paredes, pero hoy por hoy ya no los tenemos así. Es otra realidad muy distinta. De tal manera que los padres han tenido que tomar un protagónico. Y estamos viendo a qué nivel se ha trabajado en los hogares esa gran autonomía. Y los niños hoy en día nos están demostrando, a mí como docente me demuestran que sí, he trabajado con ellos en el colegio y ahora los veo tan contentos enviándome sus videos, enviándome sus fotografías y diciéndome, Miss, mira, ya lo terminé, el módulo tal, ya terminé. Entonces, inclusive las mamis, los papis me dicen a mí, profesora, él solito se ha sentado y lo ha avanzado, ha dicho, no, tengo que avanzar porque es mi trabajo. Inclusive muchos de ellos no dejan que sus papis les orienten, porque dicen, no, yo ya lo sé esto, ¿no? Ya lo conozco, este es mi trabajo. Entonces, a partir de ahí estamos sembrando autonomía, porque esos niños que están hoy día de 9, de 7, de 6, de 11, de 12 años, un día van a ser adultos y van a ser capaces de decidir por ellos mismos, no va a haber quien les diga lo que tienen que hacer, van a tomar las rutas adecuadas, van a tomar van a respetar lo básico, ¿no? Un semáforo, van a tener en cuenta las mínimas reglas y casi quisiéramos, o sería un sueño utópico, que se logre pues una sociedad distinta. Ahora has dicho una cosa que me parece interesante y es que son distintos niveles y distintos espacios que conviven, pero a veces son sistemas no necesariamente compatibles, ¿no? Las normas y los estilos con los que se quiere desarrollar autonomía en casa a veces no conversan con estos mismos estilos en la escuela y luego no hablas del semáforo en la ciudad. Entonces, yo pondría además un cuarto espacio, que es el de los medios de comunicación, sobre el que vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, en el colegio a mí me proponen cosas que me hacen tomar decisiones. Entonces, me están de alguna manera invocando, ¿no?, a desarrollar esta cuestión de la autonomía. En la ciudad recojo, digamos, papeles del piso por mi propia voluntad. En el videojuego que practico soy el alcalde de toda la ciudad y puedo determinar cosas interesantes. Y en la casa no me dejan decidir ni siquiera qué espacio limpiar o qué espacio barrer. Entonces, ¿cómo hacer para conversar entre todos estos niveles que son distintos? Y ustedes están hablando de casos probablemente que son exitosos en el sentido de chicos, chicas que ya empiezan a desarrollar. ¿Y qué pasa con los casos problemáticos, ¿no?, donde es más complicado, empiezan a crecer y no vemos este desarrollo de la autonomía? Pablo, ¿cómo manejas todo esto? Bueno, primero no sé si pudiesen compartir, por favor, un par de memes que seleccioné un poquito justo para esta ocasión, para este momento, para esta explicación. Lo primero es que tenemos, ¿no?, a la izquierda la parte de los profesores, ¿no? En el 2019, ¿quién me va a ayudar a aprender el proyector? No sabíamos de repente muchas cosas. Y a la derecha tenemos profes en el 2020, ¿no? Ya les dejé en el campus los 7 PDFs, más el cuestionario, los videos, en fin, una serie de cosas que hemos podido ver en las que los docentes se han tenido que capacitar con una agilidad tremenda y familiarizarse y continuar actualizándose, porque las extensiones, por ejemplo, de Google se siguen actualizando. Y a la derecha tenemos esto, ¿no?, de los alumnos antes de la cuarentena, ¿no? El profesor no sabe usar proyector, como que se burlaban un poco de nosotros, y a la derecha, ¿no?, profe, no sé cómo subir mis tareas al Classroom, ¿no? Obviamente burlándose de la forma en la que está escrito. Pero lo que quiero llegar con esto es a que los chicos sabían algunas cosas, pero se han dado cuenta que el conocimiento de la tecnología lo tenían más orientado al tema social, al relacionarse, al jugar, pero no necesariamente a aplicar la tecnología como una forma o una estrategia justamente de gestionar su aprendizaje autónomo, combinado con el de las TICs. Ahora, ¿qué pasa con esto también de la autonomía en la casa? Tú mencionabas lo del tema de cómo ellos no decidían muchas cosas en la casa. Y de hecho, a los chicos no les gusta decidir sobre las cosas en la casa porque es más fácil que otros se las resuelvan. Y el gran problema es que otras personas, los adultos, las resolvían, o la señora que trabajaba en la casa, ¿no? Si es que tenían la posibilidad de que haya una señora, o un señor, no sé. El punto es que se han tenido que organizar también para estas tareas del hogar. Y hay muchos que de repente, al comienzo, no han querido hacerlo. Y lo que hemos tenido que conversar un poco con ellos es, mira, esta es una oportunidad interesante para que el día en que tú te independices o te vayas a estudiar a otro lugar y que vivas solo, tú vas a saber hacer todas las cosas. Vas a saber
cocinarte, vas a saber limpiar, vas a saber ordenar, ¿no? O sea, mirarlo siempre como una oportunidad. Obviamente ellos al comienzo no iban a querer hacerlo, y no lo hicieron, pero de pronto pues el cuarto se iba convirtiendo pues en un desorden, una desgracia. Entonces ellos pues han tenido que darse cuenta, con la ayuda obviamente de los padres de familia, ¿no? Y han tenido que generar rutinas, han tenido que generar horarios, ¿no? Cada uno tenga una responsabilidad dentro de la semana, ¿no? Entonces esto es bien importante, porque no solamente se trata de la autonomía dentro de la escuela, sino también en la casa, concretamente en tareas específicas, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, del horario, el horario no solamente se remite a lo que sucede en la mañana, en las horas de clase, sino también en la tarde a qué cosas es las que quieren hacer. Porque si vas a estar en tu casa, puedes, por ejemplo, aprovechar los miles de tutoriales que hay para hacer ejercicios, para aprender un instrumento musical. O sea, ahora ellos tienen la información al alcance de la mano, simplemente que no sabían utilizarla. Ahora lo están distribuyendo mejor. Cuentas, Juana, como experiencia exitosa de tus alumnos que te envían un mensaje diciendo yo solo lo hice. ¿Cómo planificas tú para la autonomía? O sea, ¿qué tipo de planificación, qué tipo de diseño realizas? Específicamente, Julito, en la motivación es el papel especial que tiene el docente, porque lo tiene que hacer sentir al niño o llevarlo a entender que él es el protagonista de este film, que es su vida. Entonces, al momento que él determina o se da cuenta que él es el protagonista, que él tiene el papel principal, los demás, los docentes, los padres de familia, los hermanos, los tíos, son los actores de reparto, pero él es el protagonista. De tal modo que cuando el niño entiende eso, toma conciencia que él es el protagonista de su aprendizaje, de su desarrollo, de sus normas que él tiene que llevar en la vida, se siente Superman. O ahora Spider-Man, ¿no? Que ya es más actual, ¿no? Nosotros estamos hablando de Superman. De tal modo que él trata de hacer su mejor papel. Y con el apoyo en los primeros años de vida de los padres y con la orientación de los docentes, se logra ese aspecto tan fundamental en la autonomía en el hogar. Y es el niño que va con las normas que le enseñan los docentes, va a la casa y dice, ¿sabes qué, mami? Mi maestra o mi maestro me dijo esto, ¿no? Me recomendó esto, o me dijo que debo de llenar en un tacho los desperdicios que son reciclables y en el otro que no. Es ese mundo del niño que lleva también del colegio a la casa, y qué maravilla, porque él está logrando su autonomía y también está informando a su hogar. Esa es la maravilla del proceso educativo en sí, o sea, lograr seres que tomen eso, que absorban esas reglas, esos aprendizajes y sean capaces de llevarlos, internalizarlos y transmitirlos a los demás, en este caso en el hogar, a sus padres, a sus hermanos o con los que vivan, ¿no? De acuerdo. Volviendo al terreno del hogar y de la casa, Pablo, si tú tuvieras que dirigirte, muchos de las personas que nos acompañan serán padres, madres y docentes también en algunos casos, pero en el caso de los padres y madres, refiriéndonos a ellos, ¿qué tipo de estrategias podríamos desarrollar desde el hogar para promover precisamente el tema de la autonomía? Porque hace un momento dijiste algo que me parece sumamente importante, vinculado con la gestión del tiempo libre también, ¿no? O sea, la gestionar el ocio, gestionar su propio entretenimiento y sus propios recursos, ¿no? Es parte también del desarrollo de la autonomía. O sea, la autonomía no tiene que ver solo con desarrollar tareas escolares, sino con gestionar todo el tiempo que tiene a su disposición. ¿Qué más podrías vincular ya entrando al tema de las estrategias? Bien, bueno, lo primero es que como familia tienen que, como decía, establecer algunos acuerdos, establecer el diálogo y establecer tiempos concretos para actividades concretas, ¿no? Que no tiene que ser netamente todo vinculado al académico o a los estudios. Decía yo hace un momento que ellos han diseñado también un horario por la tarde en el que distribuyen, y es importante también el tema de las horas de sueño, ¿no? Porque a veces empezaron a acostarse más tarde, levantarse más tarde, entonces llegar a acuerdos en ese sentido respecto de qué cosas quieren hacer, ¿no? Y por otro lado, en la familia también, bueno, sabemos que muchas de las personas viven en departamentos o en casas, pero delimitar los espacios en común, por ejemplo, las cenas, los almuerzos,
saber que también hay un momento en que los padres tienen que trabajar y que los chicos tienen que estar haciendo sus actividades, pero tienen que haber momentos en los que de repente jueguen algo, algún juego de mesa, incluso un videojuego, si es el caso, si lo tienen, pero es importante que se den un espacio también para procesar esto que están viviendo, porque es difícil o ha sido muy intenso en este primer periodo en que los adolescentes, digamos que fueron los olvidados, por así decirlo, entre comillas, porque ellos no podían ni siquiera salir. O sea, en algún momento se abrió la posibilidad de que salgan los niños unos minutos, unas horas, ¿no? Pero los adolescentes no. Entonces, ahí tenemos que generar estos espacios en los que ellos puedan conversar, ¿no? Con la familia y también con sus tutores, con sus profesores, ¿no? No solamente en el marco del horario de clase, sino también en las actividades extracurriculares, porque en algunos casos hemos llevado adelante también las actividades extracurriculares bajo esta modalidad virtual, ¿no? Entonces, son muchos los caminos, pero básicamente el diálogo y acuerdos. Fantástico. Me gustaría compartir con Juana y con Pablo los resultados de la encuesta que hicimos. No sé si podemos compartirla con todos en la pantalla. Fíjense, ¿qué grado de autonomía percibes en tus estudiantes? La gran mayoría ha señalado bajo o muy bajo. Y creo que no nos sorprende, ¿no? Yo soy profesor también, solo que universitario. Entonces, cuando llegan a mí, tengo una suerte de reclamo simbólico de la educación escolar que han recibido, porque hago el siguiente ejercicio siempre, ¿no? Lo repito ciclo a ciclo. Les doy una hoja en blanco y les digo, pongan ahí, a propósito de esa instrucción, pongan, no digo escriban, dibujen, digo, pongan ahí todo lo que se les ocurre vinculado con educación. Y la gente entra en un temor frente a la hoja en blanco, lo hago a propósito, por supuesto, empiezan a mirar hacia el costado, hasta que alguien levanta la mano y dice, profe, pero escribimos, dibujamos, esto va con colores, se subraya, entonces empiezan las preguntas para estar seguro, y al final viene la gran pregunta, ¿y esto es con nota o sin nota? Entonces, yo me pongo a reflexionar y comparto esta reflexión con ustedes a propósito de los resultados, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal en la escuela? En las escuelas rurales, urbanas, con los más pequeños, con los más grandes, ¿qué estamos haciendo mal en la escuela, Juana, para que precisamente un chico, cuando ya tiene 16, 17 años, que debería estar en la plenitud del cierto ejercicio de la autonomía, no pueda hacer nada frente a una hoja en blanco? Actualmente hay normas y esto comparto con la gran mayoría de mis colegas, que nos van poniendo cortapisas a nuestro desarrollo como docentes, porque hay normas muy específicas, los derechos del niño específicamente, ¿no? En el que Perú se suscribió ya en el año 79, 89, entonces, en toda esta situación, hay imposibilidad de indicarles cosas, de poder sugerirles algo, o de pedirles algo, de tal manera que yo siento que mis colegas también se sienten un poco cortos para poder trabajar ese aspecto en los niños. Estamos más abocados hacia lo otro, ¿no? El cumplimiento de las competencias, de las capacidades, de los empeños. Entonces, como que lo dejamos lo otro en segundo plano, sin darnos cuenta que eso es lo principal, porque logrando la autonomía en los seres humanos, porque a lo largo de la vida, el ser humano que ha logrado autonomía va a poder ser un ser útil para la sociedad, y eso es lo que queremos, eso es lo que busca la educación, ¿no? Que hagamos el bien común como máximo fin del proceso educativo. Ahora, tú dices una cosa, Juana, me parece muy relevante. Cuando hablamos de autonomía, también deberíamos hablar de autonomía de los docentes, que muchas veces estamos hasta aquí de cuestiones administrativas, burocráticas, de tener que llenar también nosotros mismos papeles, y no se confía necesariamente en nosotros como profesionales que podemos diseñar y proponer procesos de desarrollo de autonomía. Pablo, no sé si tú tienes una lectura respecto de esto que estamos, de los resultados trágicos que nos han confirmado los docentes. Bueno, es que resulta complicado también, y creo que en ese sentido hay que hilar muy fino y hay que esperar también. ¿Por qué? Porque venimos de una tendencia en los padres de familia, por ejemplo, de protegerlos demasiado y resolverles mucho la vida, ¿no? Y a veces también eso sucede con los docentes, que les resolvemos mucho las cosas.
pero ahora todos estamos embarcados en lo mismo, es decir, en ir aprendiendo, en ir desarrollándonos, en entender mejor la autonomía, los chicos, ¿no? En esto de, yo tengo el caso de un muchacho que toda su vida le decían una cosa y no entiendo, no entiendo, tenía muchos problemas, tenía un montón de profesores que, o sea, me refiero a estos profesores de apoyo por la tarde, no solamente dentro del colegio. Y bueno, cuando empezó todo esto, él ha tenido que dar un giro, porque ya no contaba con que los amigos lo iban a ayudar o con que los profesores de extracurriculares o que contrataba por ahí, y él ha tenido que resolver, y ha tenido que cambiar, y ha dado un giro impresionante, porque ha tenido que tomar las riendas de... Yo creo que en este sentido, tiempo al tiempo, o sea, ha pasado que medio año, esto de la autonomía, lo que ha sucedido es una oportunidad interesante. Lo de la pandemia es una oportunidad interesante de desarrollo de la autonomía, pero hay que esperar y también hay que hacer corresponsables a los padres de familia, porque los padres de familia a veces simplemente antes, bueno, ya que lo resuelve el colegio, ahora no lo pueden hacer así porque ellos están muy cercanos en las zonas, en los espacios en los que ellos estudian, ¿no? Por ponerte un ejemplo breve, nosotros al comienzo teníamos un poco éramos muy respetuosos del tema del encendido de las cámaras de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, algunos las encendían, otros no. Hasta que llegó un punto en que dijimos, ¿sabes qué? Tienen que encenderlas porque no sabemos qué está pasando al otro lado. Y los primeros en que respaldaron esta idea fueron los padres de familia, porque decían, no, tienen que prender las cámaras porque tienen que alistarse, qué sé yo. Entonces, ¿cuál fue la respuesta un poco de parte nuestra? Bueno, les pedimos también que ustedes garanticen las condiciones, porque ¿por qué los chicos no prenden las cámaras? Porque de repente no se han bañado, tienen el cuarto desordenado. ¿Cómo apoyan ustedes? Levántenlos más temprano, acondicionen el espacio para que no se avergüencen, ¿no? Y entonces, de alguna manera, hablamos un mismo idioma, ¿no? Entonces ya se llegan a soluciones un poquito más prácticas. Preguntas y comentarios que nos han hecho los colegas que están conectados, somos más de 900 desde todas partes del país, por lo menos en el Zoom, seguramente en el Facebook también hay una cantidad similar. Hay muchas preguntas vinculadas al tema de la evaluación, del acompañamiento, ¿no? ¿Existen instrumentos que ustedes utilicen o que hayan diseñado para evaluar o acompañar el proceso de desarrollo de autonomía? Porque cierto es que la autonomía está en el papel, sí, hay una competencia que incluso es transversal, ¿no? Pero también es cierto que cada uno tiene una experiencia distinta, incluso hay docentes que lo desarrollan con mucha fuerza, otros en menor nivel pensando que es el del costado el que está haciendo eso. ¿Qué hacen ustedes, Juana? ¿Cómo en niños pequeños trabajas el tema de la evaluación de la autonomía y también cómo informas a los padres respecto de ese desarrollo en el caso de sus hijos, ¿no? ¿Cómo los pueden ayudar también? Bueno, en educación primaria lo que más se trabaja es la parte de la lista de cotejo, ¿no? Y específicamente con ellos mismos, porque ellos son los que tienen que ir viendo y corroborando si en tiempo real, ¿no? Si están trabajando, si están realizando esa actividad, si realmente ellos lo están haciendo, porque como decía Pablo, antes o en esta ocasión que se ha dado la pandemia, no es que el papá le desarrolle la tarea, no es que la mamá le haga el deber, porque ahí estamos confundiendo los roles. El niño es el protagonista, eso es lo que tenemos que entender, porque si hacemos las cosas por él, nunca lo vamos a dejar que sea autónomo. Entonces, en ese aspecto, ¿no? Trabajando en la lista de cotejo, vemos si cumplió una actividad, si la hizo a un tiempo tal o a mayor tiempo o menor tiempo, de tal manera que con ese documento también él se va dando cuenta dónde tiene que corregir o dónde tiene que mejorar, ¿no? Ciertos aspectos de su trabajo personal, autónomo, como vuelvo a decir. No que se lo haga mamá, papá, tía, porque si no, ¿qué estamos calificando? ¿No? Estamos calificando el trabajo del otro y el niño dice, no, pero eso no es trabajo mío, lo hizo mi papi, lo hizo mi mami, y pienso que en ese aspecto, ¿no? Trabajando con esta parte de la evaluación formativa que tanto hablamos, es la autoevaluación del niño la que va a lograr su autonomía. Totalmente de acuerdo, Juana, y además, si ya era difícil hablar de autonomía presencialmente, ahora que estamos trabajando de manera virtual, de manera remota, es mucho más complejo
Y añadida a esa complejidad está el problema de conectividad, que no todos accedemos a las mismas tecnologías, o sea, vivimos en un país con unas brechas groseras, ¿no es cierto?, de acceso al Internet, a la tecnología. Quiero volver contigo, Pablo, al cómo trabajar y cómo las tecnologías pueden de alguna manera ayudar a potenciar o son más bien limitantes de ese desarrollo de autonomía. Para nada, por la cantidad de información que tenemos, en realidad los chicos tienen acceso a muchísimas cosas, ¿no? El tema es que lo empiecen a descubrir. Como decía al inicio, hay que generar las estrategias y hay que empoderarlos, darles los insumos y que ellos también puedan descubrirlos. No sé si podrías poner, por favor, la imagen, la segunda imagen que les planteé, por favor, sobre una estrategia que estamos aplicando en la tutoría. Es decir, como ustedes saben, en las tutorías, pues por lo general, bueno, algunos que pasan lista o más o menos preguntan cómo están los chicos, pero obviamente a los chicos ya les resultaba un poco tedioso y aburrido esto. Entonces teníamos que trabajar con ejes temáticos o temas más puntuales que de alguna manera ellos puedan trabajar también. Entonces le asignamos a cada día un propósito, ¿no? El lunes trabajábamos el tema espiritual, hacíamos un comentario del Evangelio del domingo, o de repente alguna oración, meditación, en fin. Los días martes trabajábamos el tema histórico, alguna efeméride, alguna cuestión más vinculada a lo cívico, patriótico. Los días miércoles trabajábamos el tema de la tecnología, es decir, recursos nuevos que ellos han ido descubriendo que les sirven para los estudios. El jueves vocacional, porque justamente el nivel en el que yo me manejo normalmente es cuarto o quinto de secundaria, entonces todavía están dándole vueltas al asunto. Y el viernes un poco de ocio, en el sentido de repente compartir algún chiste, meme, TikTok, algo un poco más sencillo, ¿no? Entonces más o menos lo estructuramos así, de forma que ellos no sientan pues un poco pesado esto. Por otro lado, ya podemos volver si desean, por otro lado también es importante tener en cuenta lo siguiente, en esto de empoderar y sobre todo en esto que mencionaba de los miércoles tecnológicos y del hecho que ellos no conocen, o no conocían, perdón, realmente las plataformas más que a nivel social, ¿no? Entonces ellos han ido descubriendo una serie de herramientas muy interesantes, ¿no? Que a mí también me han sorprendido. Yo a veces iba con algunas ideas, pero ellos también daban la vuelta al asunto, ¿no? Cuestiones como, por ejemplo, para simplificar los trabajos o infografías, trabajar con Canva, o de repente empezar a explorar lo que es un podcast, ¿no? El empezar a grabar o trabajar en otros formatos digitales, o estrategias tan simples como el grabado de voz. Ellos no sabían, por ejemplo, que hay un dictado de voz en Google o en Word, ¿no? Entonces, si quieren escribir, en todo caso, pueden hacerlo sin problemas, ¿no? El Easy Prompter, que te permite también una lectura inmediata, ¿no? Y así una serie de recursos, incluso para aprender a tipear más rápido. Entonces, ellos han ido descubriendo una serie de cosas, una serie de estrategias que les permiten desarrollar mejor un poco el tema de lo académico y, bueno, tener una mayor apertura, pues, a las tendencias, ¿no? Totalmente, Juana. Y en tu caso, ¿a qué tecnologías, porque además son más chiquitos, entonces, qué tema, cómo funciona la tecnología ahí con los límites que todos conocemos? Sí, por supuesto. Mira, antes, y hago algo así cronológico, antes de esta situación de la pandemia, en el aula, ellos tenían al alcance las tablets, ¿no? Del trabajo en el aula. Y era muy interesante porque de ser un recurso muy cercano a ellos, en las que ellos con su mundo, ¿no? Empezaban a explorarlo, a conocerlo, y a la vez, como decimos, ¿no? El niño va creando toda una serie de situaciones que el docente lo que tiene que hacer es guiarlos, ¿no? No imponerles cosas, porque eso cuando sucede eso, recibes una respuesta a la inversa. Si tú quieres imponer algo, recibes una respuesta contraria y chocas. Entonces, de tal modo que los niños iban conociendo, haciendo sus pequeños videos, haciendo sus fotografías entre ellos, y a partir de ahí, por ejemplo, yo trabajaba con ellos con pequeñas poesías que yo les creaba específicamente para esa aula, para ese grado, también con pequeñas anécdotas. Entonces iba trabajando con los diversos grados que iban ingresando al aula, de tal manera que ellos también iban creándolo
iban dibujando en Paint, iban escribiendo, y eso les hacía toda una secuencia que lo agarraron como de ellos, con lo que ahora utilizamos tanto el término empoderarlos, ¿no? Se empoderaban y lo tomaban como parte de ellos, decían, no, esta es mi hormiguita, este es mi leoncito, esto, o si habían dibujado un zorrito, este es mi zorrito. Entonces, a partir de ahí, yo sentía que ellos podían crear inclusive sus propios textos, podían crear sus propias historietas, y entonces eso era lo maravilloso, pero hoy que hemos dado una vuelta de 360 grados, los tenemos ya en la casa, compartiendo el celular de papá o de mamá, ¿no? Compartiendo los horarios, porque también se dividen en horarios, y como son pequeños, son los papás los que les dan el horario, y eso es muy maravilloso, porque el niño cuando le toca el horario, él también dice, no, me toca mi horario, Miss, ahora sí puedo hacer mi trabajo, puedo hacer mi blog, ¿no? Puedo trabajarlo esto, y se lo voy a enviar cuando termine, y eso es lo más lindo, porque el niño que antes en el aula tenía todo ese material, ¿no? Ese recurso tecnológico, ahora lo ha traspolado al hogar y también sabe manejarse. Y eso es lo interesante, ¿no? Que se está sembrando esto de la autonomía en el niño. Claro, no será con la gran mayoría, pero con los que estamos trabajando de esa manera. Y una cuestión final, porque ya el tiempo nos está ganando, y aquellos que no tienen capacidad para conectarse por problemas de falta de tecnología, ¿cómo trabajar con ellos? No sé si conoces alguna experiencia o tienes algún caso de algún alumno, alumna que no pueda conectarse al internet o no puedan tener clases sincrónicas. ¿Qué cosa hacer allí? Ellos lo que hacemos es que se prestan del tío, de la prima, ¿no? Y ya nosotros, o en mi persona, les hace el saldo, les paga el saldo, entonces de tal manera que ellos en ese tiempito que manejan, ellos pueden trabajar, ¿no? Enviar su trabajito, y luego ya que se han prestado, se lo devuelven a la persona, o a su tía, a su hermano, al primo, qué sé yo, al que tiene, y de esa manera estamos saliendo de esta situación. Por eso decía yo, que no nos olvidemos que los docentes también estamos en esta situación, en el campo de batalla, y que no somos quizá los más vistos, pero que sí nuestra labor en sí es fundamental, y hacemos de mil cosas, y en esto no creo estar equivocada. Cada uno de los docentes trabaja de manera personal con sus niños, da de su tiempo, da de su dinero. ¿Para qué? Para conectarse con ellos, y lo más importante, ¿no? Que da el soporte emocional y da todo su corazón. Totalmente de acuerdo. Pablo, ¿alguna idea en este sentido ya para cerrar? Bueno, nosotros hicimos un primer sondeo para verificar que si contaban con equipos, con conectividad y todo lo demás, y bueno, felizmente no hubo muchos problemas. Y por otro lado, trabajamos de forma sincrónica también, es decir, hacemos un repositorio de las clases que vamos generando, ¿no? Las sesiones que vamos generando, y entonces el que no puede conectarse en el tiempo específico, bueno, puede acceder a este repositorio, ¿no? En el Classroom o en otros formatos. Pero por lo general no ha habido mayor problema, felizmente ya ha pasado un tiempo y se ha solucionado eso, ¿no? Ahora, también diría, no sé si coinciden ya como un asunto de conclusión, porque hemos llegado al límite, que una situación trágica como esta es también una oportunidad para desafiarnos a nosotros como docentes y nuestra creatividad. No podemos quedarnos en un solo formato. Ok, alguno podrá no entrar a internet, pero tendrá la tele. Alguno no tendrá la tele, pero podrá enviar mensajes de WhatsApp. Entonces, el concepto de multimedialidad y multimodalidad es desafiante también para el docente, para viendo las posibilidades y limitaciones y carencias que puede tener cada uno de nuestros alumnos o alumnas, adaptar, digamos, algún tipo de experiencia en ese sentido. Yo creo que aquí hemos hablado de cosas bien interesantes, bueno, ustedes, yo los he coordinado de alguna forma, pero han dicho estrategias que creo que nos van a ser muy útiles para todos y para los niveles de primaria y de secundaria. Creo que podemos seguir conversando, pero hemos llegado al límite del tiempo. Les agradezco muchísimo por su participación, también a los profesores que nos han acompañado, y los invito a al cuarto conversatorio, el próximo jueves, 13 de agosto, a las 7 de la noche,
tendremos el tema de año escolar 2020, aprendizajes de contenidos o de competencias, en una sesión que será moderada por Santiago Cueto. Les doy la despedida ahora a todos y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Por favor, hay una encuesta de satisfacción, ¿verdad? Gracias por ponerla. Hay una encuesta de satisfacción que deben, les pedimos llenar, por favor, y nos va a servir como un insumo para las siguientes sesiones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.